Entonces, para poder tener un lugar seguro, algunos detalles de etiqueta que hemos construido para esta plataforma virtual. Como saben, la semana va a ser completamente en línea y les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados, levanten la mano si quieren hablar o hacer preguntas, o bien usen el chat que está disponible para que vayan poniendo sus comentarios, cuáles pueden ser sus aportes, sus áreas de interés, y de esa forma también podemos ir considerando sus comentarios a la sesión de hoy. Manténganse presentes. Si quieren, pueden prender sus videos. De esa manera los podemos ver mientras compartimos. Y también recuerden que en la Semana del Transporte y el Cambio Climático es un espacio seguro para intercambios entre pares, por lo que es muy importante para nosotros tener cuidado en el mensaje, en el contenido y en la forma de lo que hacemos. De esa manera hemos puesto un correo electrónico a disposición en el caso de que ustedes sientan que tenemos oportunidades para mejorar o mejorar nuestro lenguaje. Por favor, nos escriben a los correos de Keisha Mayuga o Anneli Stut que se encuentran en la diapositiva. Finalmente, si durante la presentación tienen algún tipo de inconveniente técnico, por favor escríbanos al correo transportweek@giz.de, que se encuentra abierto durante toda la semana para recibir sus comentarios y preguntas. Hemos preparado una agenda muy interesante para toda la semana. Tenemos 66 exponentes, tenemos más de 1.300 registros y existe la representación de 91 países. Como ven la agenda, estamos en la segunda sesión y para el resto de la semana quisiera dejarlos invitados en este mismo horario y con traducción al español para que participen de la sesión de género que será mañana. También participen del proyecto global sobre eficiencia en la regulación de vehículos eléctricos que están involucrados los países latinoamericanos. El miércoles será el día de la presentación de Latinoamérica y el jueves están cordialmente invitados a escribir con nosotros el mensaje que estamos elaborando para enviar a la COP el próximo lunes en Baku. También finalmente, para terminar, el jueves va a haber una capacitación en cómo integrar el sector de transporte en las agendas climáticas nacionales y todas aquellas sesiones estarán traducidas al español para que puedan participar y ser activos en el chat o en la sesión misma. Sin más introducciones, quisiera entonces entregar la plataforma a nuestros colegas Julio Briones de Chile y Juan Manuel Prado de Colombia, quienes entrevistaron a los ministros de sus países en el siguiente video. Buenos días, buenas tardes a todos ustedes. Sean muy bienvenidos a esta sesión de nuestra Semana del Transporte y el Cambio Climático 2024, que tiene como lema fomentar la acción climática en el transporte. Luego de varios meses de preparación, por fin ha llegado el día, por lo cual estamos muy contentos. Yo soy Julio Briones, asesor técnico de la GIZ basado en Chile. La sesión que tendremos a continuación se titula Aumentar la ambición climática en el transporte. Perspectivas de los ministros de transporte sobre cómo liderar un cambio políticamente sensible. En esta oportunidad entrevistaremos al ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, el señor Juan Carlos Muñoz. Lo presento. Buenos días, Juan Carlos. Lo presento a continuación. Juan Carlos Muñoz tiene los títulos de ingeniero civil con mención en transporte, magíster en ciencias de la ingeniería industrial en la Universidad Católica de Chile y de doctorado en ingeniería civil y ambiental en la Universidad de California en Berkeley. Juan Carlos Muñoz asumió como ministro en marzo de 2022. Desde el año 1996 hasta su nombramiento como ministro, desempeñó el cargo de profesor titular en el Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística de la Universidad Católica de Chile. Y en esa posición lideró la creación de los Centros de Desarrollo Sustentable y el Centro de Excelencia de Bus Rapid Transit. Actualmente preside el International, en su calidad de ministro, preside el International Transport Forum, que es la conferencia de ministros de transporte de los países de la OECD. Muchas gracias, ministro, por acceder a esta entrevista y por su siempre muy buena disposición a colaborar en nuestras actividades. Un gusto tenerlo por aquí.
Muchas gracias a ti, Julio, por esta invitación. Para nosotros es muy importante como país, como ministerio, estar en esta Transport and Climate Change Week. Entendemos el transporte como un actor clave para abordar los temas de cambio climático, así como también la sustentabilidad de los distintos sistemas humanos, ¿verdad? Entendemos también que se juega gran parte de la calidad de vida de las personas en su experiencia en el transporte. Y para mí, por lo menos, este es un espacio en que me siento muy cómodo y que me encanta la oportunidad de poder conversar con la comunidad para ver también cómo podemos ir co-confabulando, ¿verdad? Y conducir que es algo que es complejo y difícil, nuestro sistema, en particular lo urbano, hacia la mayor sustentabilidad. Es un desafío complejo en el cual estoy completamente involucrado. Súper, muy bien. Entonces va a venir muy bien esta entrevista que vamos a hacer. Ministro, lo queremos entrevistar para conocer su estilo personal de liderazgo para el fomento de la acción climática en el transporte. No es fácil la vida para los ministros de transporte. Diariamente son los responsables finales políticos de que el transporte funcione correctamente. Y como bien sabemos, en Chile, si este falla, se gatillan crisis sociales y políticas, ¿no? Pero además de esta función diaria que desarrolla, desde hace algunos años, los ministros tienen que liderar el diseño e implementación de políticas públicas de transporte sostenible, de modo de enfrentar la crisis climática. La toma de decisión sobre las medidas para mitigar esta crisis supone un estilo, un ejercicio de un liderazgo que podríamos calificar de peligroso, porque se trata de conducir un cambio que desafía a las personas en sus formas de pensar, ofreciendo solo la posibilidad de contribuir a mitigar la crisis climática que tiene una escala global. Entonces, antes de entrar a las preguntas específicas sobre estilo de liderazgo, le quería preguntar, para conocer e introducir un poco el contexto chileno a la audiencia, ¿cuáles son las 3 prioridades que usted o el presidente han definido para la cartera de transportes en Chile? Es interesante la pregunta, porque además el plano del liderazgo es un plano bien personal, en que me imagino que distintas personas pueden tener distintas formas de ejercer este rol, que es un rol, como tú dices, complejo, en que parte importante de las políticas que uno quiere empujar no son necesariamente intuitivas, ni necesariamente muy bien recibidas por quien se le propone, ¿verdad? Una forma distinta de estructurar el transporte público, estructurar los sistemas de transporte y definir las opciones personales. En Chile hoy día estamos trabajando, yendo a la pregunta tuya, fuerte en 3 dimensiones. Las 3 prioridades más importantes, tenemos muchas, ¿verdad? Pero en materia de transporte de personas, tienen que ver con fomentar el transporte público, con un renacer del modo ferroviario, que lo dejamos caer en Chile, y en mi opinión, en forma muy equivocada. Y el tercero, muy importante, tiene que ver con la seguridad vial. Las 2 primeras, el transporte público y la política ferroviaria, la verdad que tienen directa relación con esta transición que tenemos que dar hacia la descarbonización. Necesitamos sistemas de transporte que avancen decididamente hacia las bajas emisiones, 0 emisiones, y nosotros en Chile hemos hecho un esfuerzo muy importante, en particular en la ciudad de Santiago, en que no solamente tenemos un metro, ¿verdad?, que es el eje estructurante con 6 líneas de muy alto estándar y que es capaz de mover diariamente un poco más de 2.300.000 personas en sus viajes cotidianos, más que como es la ciudad de Santiago, muchos hoteles a distancia, pero además sobre eso hemos incorporado una novedad, ¿verdad?, que son 2.500 buses eléctricos ya, y vamos a estar sumando 1.200 más durante los próximos 15 meses, porque acabamos de adjudicar una licitación de buses en Santiago, y eso ya nos pone con los 2.500 buses eléctricos como la ciudad de más buses eléctricos del mundo fuera de China, es decir, más que cualquier ciudad europea, que cualquier ciudad norteamericana, que Tokio, que Sydney. Santiago de Chile, donde usted va a encontrar la mayor cantidad de buses eléctricos en el mundo. Y eso que es un tremendo motivo de orgullo, también viene acompañado, ¿verdad?, de un muy buen nivel de servicio hacia los usuarios, que observan que el Estado está invirtiendo en una mejor experiencia de viaje para ellos. Y parte del desafío es poder llevar esa mejora también a las ciudades de regiones que
Chile es un país muy, muy centralizado. El 40% de la gente vive en la ciudad capital, pero las otras ciudades, si bien son de menor tamaño, requieren de un transporte público potente. De hecho, si uno suma la flota de buses de las regiones más que la de Santiago, y estamos llegando ya con buses eléctricos a Antofagasta, ya en Rancagua, en Valparaíso, estamos llegando ahora a Coquimbo, a Colina, en fin. Hay una serie de ciudades y hay un plan muy amplio para seguir fortaleciendo. Y en materia ferroviaria, el esfuerzo está puesto sobre todo en la zona centro-sur del país, entre Santiago, la región de Valparaíso y la región de los lagos, y el plan que hemos llamado el Plan 3030, que lo que busca es fortalecer primero que nada los trenes de cercanía, ahí donde se concentra una gran cantidad de viajes, donde hay muchas personas que pueden gozar, ¿verdad?, de un servicio ferroviario y que pueden, de alguna manera, le llamamos 30-30 porque son 30 kilómetros en 30 minutos, esa es como la visión. Y ya lo hemos implementado con bastante éxito, por ejemplo, en la Araucanía. Tenemos servicios de esta naturaleza también en Valparaíso, en Santiago hacia el sur, y estamos en un proceso de también expandir desde Santiago hacia el poniente y hacia el norte con servicios similares. Y en materia de seguridad vial, bueno, lo que estamos haciendo es entender que esto es un postulado, no sé, un esfuerzo que tiene que ver con lo ético. En Chile mueren aproximadamente 2.000 personas todos los años por distintos tipos de siniestros viales, y tenemos que avanzar a evitar que eso ocurra, a reducir la cantidad de personas que fallecen todos los días. A modo de contexto, se nos muere un niño a la semana. Un niño toda la semana en promedio fallece por un siniestro vial, lo que ustedes se imaginan, el drama que eso significa, y parte del esfuerzo es justamente comunicarle la responsabilidad que significa ponernos detrás del volante, y pues, eso exige ser bien dramático respecto de lo que está en juego. Y al mismo tiempo hay un esfuerzo, una política que le hemos llamado el plan Calles Protegidas, que lo que busca es generar una muy alta presencia de fiscalizadores del ministerio junto con carabineros en las distintas calles del país, para poder esforzarnos, ¿no es cierto?, en que haya una presencia, que la gente perciba de que si transgrede alguna norma, el riesgo de poder recibir una multa, de que te decomisen el vehículo, sea alto. Y el foco, por supuesto, tiene que estar en aquellas actitudes que son las más peligrosas de todas. La alta velocidad, por ejemplo, hemos generado también un pool de leyes que lo que busca es sancionar a las personas que, por ejemplo, transgreden o exceden la velocidad máxima por un monto muy por encima. Ya no es una sanción, es un delito, lo hemos llamado velocidad temeraria, y eso estamos también fiscalizando. Y quizás lo más importante en materia de seguridad vial, aquello que creemos que va a ser un cambio de reglas del juego, es que aprobamos una ley el año pasado que se llama la Ley de Centro de Tratamiento Automatizado de Infracciones, la ley CATI, que lo que busca es automatizar la fiscalización frente a estas infracciones, como por ejemplo un exceso de velocidad o no respetar el semáforo, y lo que esperamos, ¿verdad?, es reducir aproximadamente un 30% las fatalidades si es que implementamos esta ley adecuadamente, lo que ha sido la experiencia de otros países como España, ¿tá? Entonces, esas son las principales políticas, los principales objetivos y al mismo tiempo algunas de las medidas que hemos ido tomando. Súper. Y ahora, ministro, entrando derechamente a las preguntas sobre su estilo de liderazgo, ¿cómo lo hace para lograr adquirir perspectiva de los temas importantes en medio de las urgencias cotidianas? O sea, ¿cómo mantiene capacidad de reflexión y análisis crítico en medio del fragor de la batalla? Bueno, es complejo, ¿no es cierto? Uno tiene efectivamente que mantener esos dos elementos. Hay urgencias, y que exigen atención, hay necesidad de poder estar al mismo tiempo presente en los distintos espacios del país. La verdad que este es un ministerio en que el día a día puede tomarte el 150% de tu actividad. Entonces, creo que es clave acá no perder vista, ¿no es cierto? Mantener a la vista el horizonte y las razones que nos han llevado a tener este espacio, ¿no es cierto? Y así poder estar permanentemente preocupados de los cambios de mediano y largo plazo que queremos llevar adelante. Tenemos un mandato de la ciudadanía, un programa de gobierno que hay que cumplir, y esa, por supuesto, es nuestra carta de navegación durante este periodo. Ahora, también es clave acá poder contar con equipos empoderados y que tengan claras las prioridades que hay de mediano y largo plazo. Este es un ministerio de grandes profesionales. Yo me siento extraordinariamente orgulloso
de las cerca de 1.800 personas que trabajan en este ministerio en labores de generar políticas públicas, fiscalizar, generar contratos, monitorear contratos, ¿verdad? Y es clave también en ese sentido percibir que esas personas hacen suyo también esa carta de navegación. Afortunadamente, en general, los sistemas o la buena gestión de los sistemas de transporte, pienso que tienen poco de ideológico, y eso ayuda porque permite tener también continuidad en proyectos que son estructurales, que son clave entre distintos gobiernos, y por lo tanto, no es que uno venga a decir lo que se hizo antes era pésimo, lo que vamos a hacer ahora es lo correcto. Yo creo que es una muy mala forma de entrar a este ministerio y a esta actividad. Es más bien decir, mira, venimos trabajando con estos proyectos, ¿cómo fortalecemos lo que se venía haciendo? ¿Cómo podemos sacarle mayor brillo a esta política que al final a todos nos interesa lo mismo? Mejor calidad de vida, mejor nivel de servicio para las personas, menores externalidades de contaminación, de congestión. Yo creo que ese es el enfoque en el cual tenemos que trabajar, y eso permite que los equipos se sientan empoderados y al mismo tiempo tú puedas construir sobre lo que se venía realizando. Creo que una mala forma, y es propia, muy propia de nuestra Latinoamérica, es pensar que uno entra a borrar con lo que se hacía mal y empezar ahora a hacer las cosas por fin bien. Esa es una muy mala forma de entrar, pienso yo. Al menos en Chile yo creo que una mejor forma es más bien construir con lo que venía. Ahora, por supuesto que las contingencias cotidianas se llevan gran parte de la energía, el tiempo, pero yo creo que es posible darse esos espacios de reflexión, y mientras los equipos vayan conociendo esas prioridades mayores, ellos también van buscando que esos espacios ocurran, ¿no? Y que se busquen los momentos de reflexión y de continuidad de la mirada más de largo plazo. En ese sentido, la motivación y el involucramiento de los equipos de las políticas del ministerio me parece clave. Y lo otro que me parece muy interesante, sobre todo para poder inspirar, es tener autoridades que usan los modos de transporte que quieren ver surgir. O sea, a mí me parece difícil en ese estilo de liderazgo que estamos tratando de hablar, el decir, mira, tenemos que desincentivar el uso del automóvil, tenemos que fomentar el transporte público, queremos que la gente use la bicicleta. Resulta que las autoridades llegan en automóvil a todos lados. A mí me parece que esa no puede ser la forma. Nuestra cartera nos permite, ¿verdad? En ese sentido, una forma muy cotidiana de poder sembrar e inspirar respecto de la ciudad y el futuro que queremos ver. Y creo que ahí la oportunidad es grande. O sea, si vas a viajar a un lugar donde tienes tren, bueno, ocupa el tren. ¿Para qué te vas a ir en auto? Ocupa el tren. Y eso, entre paréntesis, te ofrece varias cosas adicionales, que es que en el camino, mientras estás ahí en la bicicleta esperando la luz roja, va a haber otro ciclista que te va a saludar, te va a agradecer y te va a dar ideas de cómo poder hacer las cosas mejor. Lo mismo pasa en el transporte público. Cuando vas en el metro, se te acerca un estudiante, se te acerca un adulto mayor y te dice, mira, usted no se ha dado cuenta, pero tenemos un problema y una oportunidad. Y eso creo que cambia completamente la forma como hacemos gobierno desde los servicios que queremos ofrecer. Y para mí, por lo menos, ha probado ser no solamente una gran oportunidad para recoger información y recoger información relevante, porque uno nunca es experto en todos los servicios en tiempo y espacio, en cambio los usuarios sí lo son. Al mismo tiempo nos permite mostrar coherencia y me da una tranquilidad personal también enorme respecto de por qué estoy promoviendo los modos de transporte que estoy promoviendo y la ciudad que quiero ver. Uh-huh. Y ahora pensando, dos preguntas. ¿Cómo encuentra aliados que respalden su labor en la implementación de los cambios de movilidad sostenible? ¿Y cómo lo hace también para trabajar con quienes se oponen a sus iniciativas de transporte sostenible? Yo creo que acá es clave construir relaciones estratégicas, hablar desde la confianza, evitar hablar desde la desconfianza, fomentar un sentido de corresponsabilidad entre los distintos tipos de actores. Y en nuestro caso, la verdad, es que tal vez por la forma como entramos como gobierno, al menos desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, hemos encontrado muy buenos aliados en distintos actores, en las autoridades subnacionales, por ejemplo, que muchos de ellos también comparten los postulados de la movilidad sostenible, y que creen también enormemente en el rol que podemos cumplir desde el Ministerio de Transporte y la relación que podemos construir juntos. También en el vínculo que generamos con nuestros equipos para sacar iniciativas adelante. Quisiera también aquí comentar de que yo he encontrado muy buena recepción también
en parlamentarios, por ejemplo, que no son del sector que está gobernando y que son capaces de poder identificar políticas que quieren ver en el país y han logrado ser aliados clave para sacar proyectos que terminan siendo estratégicos. Y creo que ese es un esfuerzo que tenemos que seguir haciendo. El reconocer la labor de todos creo que es fundamental. El poder reconocer ante la prensa, ante la opinión pública, que aquí no se trata de un superministerio, sino que se trata más bien de una agrupación de unidades, de instituciones que juntos son capaces de poder sacar proyectos adelante. Nosotros, por ejemplo, hemos estado trabajando con los gobiernos regionales, como te comentaba, y ellos también nos permiten cofinanciar los proyectos de los gobiernos regionales, algunos proyectos que son fundamentales, como por ejemplo los de electromovilidad. Esperamos avanzar con electromovilidad en la región de Magallanes, en la Patagonia chilena, o en Antofagasta, en el Norte Grande. Son proyectos en que nosotros ponemos toda la expertise técnica y gran parte del financiamiento proviene, en algunos casos, incluso de los gobiernos regionales, para que los habitantes terminen teniendo una mejor calidad de vida. Entonces, esa combinación en que nosotros ponemos expertise, ellos ponen recursos, a veces nosotros también ponemos recursos, nos permite ir avanzando. Lo mismo a nivel municipal. Trabajar, por ejemplo, en este caso con la comuna de Valdivia, en el sur de Chile, nos ha permitido apoyarlos técnicamente el desarrollo de un plan de movilidad sostenible que es audaz, que no es necesariamente lo que alguna gente quiere escuchar. El usuario del automóvil no quiere que le digan que pasado mañana el gran gesto de mejorar la movilidad va a ser poner una ciclovía donde él hoy día pone su automóvil. Ese es un mensaje que es difícil a veces para algunas personas de recibir, y para eso el apoyo y el respaldo técnico y en algunos casos también financiero por parte nuestra en la fase de implementación de esos planes es clave. Entonces creo que es interesante también en ese sentido el compartir parte del desafío también de salir juntos a enfrentar una audiencia que no necesariamente va a querer escuchar lo que nosotros estamos tratando de impulsar. Y a partir de esa colaboración siempre va a ser posible mostrar, ¿no es cierto?, estas buenas referencias, estas buenas prácticas de trabajo en esa instancia para poder inspirar, ¿no es cierto?, en materia de movilidad sostenible a otros actores, a otros municipios, a otros gobiernos regionales y que se quieran sumar, ¿no es cierto?, para ir viabilizando también sus propias iniciativas. La verdad que en todos los gobiernos existe interés por avanzar hacia la electromovilidad, en todos los gobiernos regionales, en todos los municipios existe interés de poder tener mejores ciclovías, mejores espacios peatonales. Entonces, poder avanzar juntos, por supuesto que son, de alguna manera son esquemas como win-win, que todos ganamos y que todos quisieran avanzar. Y por último, no puedo dejar de mencionar también el interés y la confianza que hemos ido despertando y que hemos generado y que también nos han inspirado a nosotros por parte de organismos internacionales y de cooperación técnica, como por ejemplo, ¿no es cierto?, el GIZ, pero también el BID, del Banco Mundial, CAF, son organismos con los cuales también hemos podido colaborar y que permiten que hoy día, por ejemplo, Chile tenga en este periodo 2024-2025 la presidencia del International Transport Forum, lo que proyecta nuestra experiencia no solo en Latinoamérica, sino que también hacia otras regiones del mundo y que también de alguna manera muestra el liderazgo que hemos podido ir generando y cómo el mundo observa a un país esquina, ¿no es cierto?, con vista al mar, como es Chile, y que se pone en el centro para efecto de algo tan interesante como los ministros de transporte de los países OECD. Uh-huh. Y ahora, ¿cómo lo hace ministro para comunicar a la ciudadanía y a los actores políticos sobre la necesidad de tomar medidas que tienen alto potencial de reducción de los gases de efecto invernadero, pero que son impopulares, que generan resistencia entre estos actores y ciudadanía? Bueno, eso es quizá de lo más difícil que tenemos que trabajar. O sea, lamentablemente, las medidas que tenemos que impulsar no siempre son medidas que son bien recibidas por todos. La verdad que la mayoría quiere que no le toquen, o sea, que de alguna manera el transporte sustentable sea para los demás. ¿Ah? Entonces eso lo hace complejo. Lo que uno quisiera más bien es cómo cambio yo como usuario, como ciudadano, mi forma de viajar, de modo de poder contribuir a ese transporte más sustentable. Entonces tenemos que salir, ¿no es cierto?, a trabajar en el sector tratando de comunicar esta visión que involucra, ¿no es cierto?, una suerte como de óptimo social en que todos estamos mejor, pero que eso exige que algunas personas salgan de su óptimo local, en que están chochos, felices,
en su automóvil, ¿verdad? Con una persona por el automóvil, viajando a lo mejor 10, 15 kilómetros en forma cotidiana, congestionando, contaminando, generando gases de efecto invernadero, fatalidades ocasionalmente o riesgo, ¿verdad? Ruido, y una peor ciudad, exigiendo un espacio urbano que sería mucho mejor, en forma mucho más eficiente, disponible para otras actividades, ¿eh? Entonces, acá el desafío es grande, exige tener una visión clara de para dónde uno quiere avanzar, comunicar con franqueza a lo que uno se arriesga, si persevera en más bien que cada uno tome opciones individualmente óptimas y que no consideran, ¿no es cierto?, los impactos en los demás, el riesgo que eso significa para la ciudad, el planeta que le estaríamos dejando a las futuras generaciones, y también la oportunidad que tiene cada uno en poder colaborar a que la ciudad sea un poquito diferente, ¿verdad? O que muy diferente. Y pienso que tenemos en ese sentido poder relevar en forma, y tenemos que ser creativos en la forma como uno muestra esas externalidades positivas de la movilidad sostenible, no centrarse tanto en la idea de que esto es un sacrificio, sino que también, pucha, que cuando te subes a la bicicleta va a mejorar tu salud, vas a poder hacer ese ejercicio que le hace bien a tu cuerpo, que va a poder tener a lo mejor una sensación de mayor felicidad. La verdad que los que usamos la bicicleta de forma cotidiana lo hacemos encantado, y es muy agradable y muy rico poder viajar en bicicleta, al mismo tiempo que cuando uno usa el transporte público, ¿verdad? Es cierto que a lo mejor te va a demorar un poco más, pero hay una cierta confiabilidad que tenemos que ser capaces de poder brindar un buen nivel de servicio, y ahí el transporte público aparece como una alternativa atractiva, versus un automóvil que a lo mejor se puede demorar bastante más de lo que se puede demorar el transporte colectivo. Y ahora, pensando como líder del sector transporte en Chile, ¿qué recomendaciones le darías a otros líderes para lograr implementar los cambios necesarios en materia de movilidad sostenible? Uno no es quien para, no sé, dar recomendaciones de liderazgo, pero por lo menos puedo contarles como mi visión, ¿verdad?, de lo que uno observa. Yo creo que es clave aquí ser capaz de priorizar un enfoque que sea lo más integral, lo más colaborativo posible, tener una visión clara de largo plazo de hacia dónde vamos avanzando, que tengamos metas que sean lo más precisas, ¿verdad?, y que guíen esa transición hacia un sistema de transporte descarbonizado, que es lo que aspiramos, incorporando no solamente vehículos eléctricos, infraestructura de carga, energías emergentes como el hidrógeno verde, sino que también, ojalá, una mirada que permita poner el foco también en otros ámbitos de cómo mejoramos la sustentabilidad, que tiene que ver quizás con elegir modos de transporte que tengan menor consumo energético. No solamente cambiar la energía a eléctrica o a hidrógeno, sino que decir, bueno, ¿cómo tenemos ciudades, por ejemplo, que puedan tener viajes más cortos? Que tengamos ciudades que estén mejor distribuidas. A mí, la verdad que la figura de la ciudad de 15 minutos, por muy poética que sea, me parece fantástica. Y creo que ha inspirado mucho de lo que muchos estamos diciendo respecto de que las ciudades en que la gente tiene que recorrer 15, 20 kilómetros para poder llegar a su destino, la verdad que se convierten en ciudades insalvables. Entonces, lo primero tal vez es pensar cómo podemos ir reestructurando poco a poco la organización de la ciudad para que las distancias sean más cortas y de esa manera los modos de transporte no motorizados sean atractivos. Déjame darte un par de ejemplos. Nosotros vamos a tener una elección este fin de semana, y una de las mejores formas de bajarle la carbonización al sistema de transporte de este fin de semana no tiene que ver ni con tener un gran transporte público, ni con los buses eléctricos, tiene que ver con que le asignamos a cada persona un local de votación que es el más cercano posible a su domicilio, algo tan obvio y evidente. Y cuando la gente ahora tiene que votar cerca de su domicilio, resulta que caminar se hace atractivo, tomar la bicicleta se hace atractivo, y el transporte público puede ofrecer mucho mejor nivel de servicio, porque la gente va a tener que recorrer pocos kilómetros para llegar a su destino si es que necesita recorrer una distancia tan larga. Es decir, se vuelve, ¿no es cierto?, un sistema mucho más racional. Lo mismo ahora estamos avanzando, por ejemplo, un segundo ejemplo, en Coquimbo con electromovilidad, y vamos a poner un centro de carga donde van a salir todos los buses. Al lado hemos dispuesto vivienda social, de modo que la vivienda social y el transporte se conjugan como una solución integral para que esas personas que por primera vez llegan
a su vivienda definitiva tengan también la solución de transporte resuelta de inmediato. Otro ámbito que me parece importante recomendar es que se fomente alianza entre los distintos niveles del sector público, pero también con el sector privado. Esta alianza público-privada yo creo que es muy, muy virtuosa. Invertir en tecnología, infraestructura va requiriendo, ¿no es cierto?, de buenas políticas públicas que tienen que ir garantizando incentivos y estabilidad regulatoria para que el sector privado esté interesado en involucrarse. Eso me parece muy relevante y no solamente pensar en el sector privado, que yo creo que es clave como un motor para poder ofrecer, por ejemplo, mejor operación de servicios, que a veces para el Estado no es tan fácil, sino que también involucrar a las organizaciones, a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, a las comunidades locales, de modo de que este cambio cultural que estamos proponiendo, de ir adoptando soluciones sostenibles, sea más fácil de adoptar por parte de las personas, que al final son las que le dan vía al transporte. Quizá otra recomendación tiene que ver con que esa transición hacia el transporte sustentable tiene que ser una transición justa. No puede quedar de lado, ¿no es cierto?, las personas con menos ingresos, las que viven relativamente más lejos. Yo creo que hay que priorizar la equidad en el acceso a las soluciones. El transporte sostenible tiene que ser asequible y accesible, las dos cosas, para todas las personas y no solamente para quienes vivimos en los grandes centros urbanos. Por supuesto, eso significa preocuparnos de la infraestructura en las regiones más apartadas y los servicios en las regiones más apartadas y garantizar que el transporte público sea una opción, ¿verdad?, viable y competitiva. Y otro tema que para mí, que vengo desde la academia, desde la ciencia, yo creo que el apoyarse en la ciencia y la tecnología es fundamental para tomar decisiones que estén basadas en evidencia. Yo creo que hay que tener mucho cuidado de no creer que estos problemas de transporte se resuelven con una bala de plata de la cual uno se enamora. Entender que las soluciones son típicamente multimodales, requieren muchas dimensiones de análisis y también tratar de que en cada una de esas dimensiones en que uno puede ir mejorando la gestión de la demanda, la gestión de la tecnología, los modos de transporte, la infraestructura, la participación ciudadana, que cada política tenga un impacto viable, un impacto que sea medible y que sea positivo en lo que tiene que ver con la sostenibilidad del transporte. Y quiero insistir en esto, mi última recomendación para los líderes es que encarnen la ciudad que quieren ver. Y que esa visibilidad les va a dar una coherencia y va a ser contagiosa. Ministro, dos preguntas para terminar. La primera, ¿qué sello le gustaría imprimir a la presidencia chilena del International Transport Forum y qué iniciativas le gustaría impulsar en este marco? A ver, bueno, estamos avanzando, ¿verdad?, en ese esfuerzo, ¿verdad?, de tomar la presidencia del ITF, que es un rol clave. Yo creo que es una oportunidad grande para el país de poder llevar adelante esta visión que acabo de mencionar y los temas que son relevantes para nosotros, como el transporte público, como los temas de seguridad vial. Creo que es clave, ¿verdad?, transmitir que queremos empujar un transporte que sea más sustentable, más seguro. Abordar la crisis climática en ese sentido no es solo un desafío tecnológico o de infraestructura, sino que también requiere, ¿verdad?, un cambio profundo en la manera de pensar y en los hábitos de movilidad. Y desde Chile estamos trabajando en esa estrategia. Me encantaría, como yo comentaba, poder transmitir a los otros países. Y entender también que los procesos ahí tienen que ser inclusivos, tienen que ser participativos, tienen que ser graduales. Yo creo que es clave en el sentido que los distintos países puedan generar esa conciencia también a nivel ciudadano para poder impulsar estas políticas. No son políticas sencillas, hay temas de educación que hay que llevar adelante de forma constante sobre los beneficios de la movilidad sostenible. Poner el foco no solamente en las ciudades y con su mejor congestión, la mejor calidad del aire, la reducción de los tiempos de viaje, sino que también en los sectores rurales, en los cuales los desafíos son bien distintos. Y hay que tener cuidado de que los distintos países, la
esa combinación urbana-rural cambia mucho. O sea, tenemos algunas ciudades, algunos países en los cuales son básicamente un estado capital, ¿verdad? Y otros países en los cuales la proporción de ruralidad, especialmente los países más en vías de desarrollo, son muy importantes. Yo creo que es clave también tratar de transmitir de que este es un país, este es un planeta global, en el cual tenemos que brindar esa confianza también entre países. Hoy día tenemos que, ojalá, ser lo más neutros tecnológicamente, porque es la mejor forma de poder avanzar rápido. Si Chile no hubiese sido neutro tecnológicamente, no tendríamos los 2.500 buses eléctricos que tenemos hoy día o los 3.700 que vamos a tener en un año más. Ese proceso creo que es clave y se estructura en base a la confianza, que creo que para la ITF es muy relevante, muy atractivo. Se nos viene además la COP29, ¿verdad? En Bakú, donde también vamos a tener espacio para poder ir empujando, ¿verdad? Y promoviendo esta mayor ambición en las metas climáticas del sector transporte, que es fundamental. El sector transporte hay que relevarlo en la discusión. En la COP28 por primera vez se puso en la declaración final una referencia al transporte terrestre, y solo, fíjate, esa referencia ha tenido efectos bastante relevantes en el camino que tienen que tomar las NDC de los distintos estados que son parte de la conferencia de las partes de la COP, junto con la estrategia de política pública de los distintos países, ¿no? Ha tenido un efecto. Yo creo que el transporte a veces se mira como un poquito desde lejos, y la verdad que cuando estamos hablando de cambio climático, el transporte debiese ser central. Hemos logrado ir descarbonizando la industria de la generación de energía, y sin embargo, el transporte pareciera que somos sumamente porfiados. Es muy difícil lograr bajarle la huella, y ese es un esfuerzo en que el ITF es muy bonito, porque al tener distintos países en la misma mesa, el ejemplo de uno puede ser muy inspirador para otro. Por eso es que estamos trabajando en ITF junto con otros organismos internacionales para generar recomendaciones dirigidas a cada uno de los estados sobre cómo incorporar al sector transporte en estas NDC. Y el documento lo vamos a estar presentando próximamente justamente en la COP29 en Bakú, y esperamos que los estados parte puedan adoptar estas recomendaciones como parte de los propios compromisos de cada país a nivel sectorial y nacional. Ministro, muchas gracias por su tiempo, por sus respuestas. Muy inspirador su estilo de liderazgo, y yo creo que va a inspirar la discusión y las conversaciones que tendremos durante esta TCC Week 2024. Le agradezco una vez más, ministro, y le agradecemos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Julio. La verdad que para mí es una oportunidad preciosa esta. Feliz de poder conversar, comentar lo que estábamos, aprender de lo que vamos a estar escuchando durante esta semana. Muy atentos de lo que nos va a venir. Y feliz también de poder tener espacio de conversación contigo. Así que ya nos vamos a estar viendo. Un abrazo. Un abrazo. Que esté bien. Muchas gracias al ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, el señor Juan Carlos Muñoz, por sus inspiradoras palabras, y un saludo a mi colega Julio Briones en la GIZ de Chile. Yo soy Juan Manuel Prado, asesor técnico de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ para los proyectos de movilidad sostenible acá en Colombia. Continuando con esta sesión, les quiero presentar a la ministra de Transporte de Colombia, María Constanza García Alicastro. Ella es ingeniera civil con especialización en transporte y magíster en gerencia para el desarrollo. Nació en la ciudad de Cúcuta, la sexta ciudad más grande de Colombia, con un poco más de 800.000 habitantes, para que más o menos dimensionen dónde nació ella. La ministra cuenta con más de 20 años de experiencia al servicio de lo público, con una reconocida trayectoria en temas de planeación, formulación, estructuración, diseño e implementación de proyectos de infraestructura de transporte y movilidad urbana sostenible. Entre los cargos más relevantes que ha desempeñado en su recorrido profesional está viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte. Su cargo justamente anterior a esto ha venido justamente desde todo este gobierno de este presidente, haciendo toda la labor desde este ministerio, pues hasta que ocupó el cargo de ministra. Fue directora del Instituto Nacional de Vías, del INVÍAS. Dentro de la Secretaría de Movilidad de Bogotá fue directora de Transporte e Infraestructura de la Secretaría, y luego también fue secretaria distrital de Movilidad de Bogotá. Directora de Proyectos del Instituto de Desarrollo Urbano, es como
la empresa de obras públicas de la ciudad, consultora para entidades públicas y privadas. Bienvenida, ministra María Constanza, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo para ti, Juan Manuel, y pues para todos los que nos siguen en esta importante conversación. Muchas gracias. Seguro algo se nos escapó de su presentación y quisiera preguntarle si nos quiere compartir algo más como de su vida personal. Sí, es ingeniera, ha ocupado múltiples cargos, pero si nos quisiera contar algo más de su vida. Bueno, Juan Manuel, contarles, efectivamente, soy cucuteña. Cúcuta pues es una ciudad en la frontera, en la parte norte del país, frontera con el país de Venezuela. Vine a estudiar a la ciudad de Bogotá, a la universidad, me quedé pues trabajando en la ciudad de Bogotá. He pues tenido toda mi trayectoria profesional en este sector desde que me gradué de la universidad, pues hace ya varias décadas. Tuve la oportunidad de iniciar mi vida profesional en la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá. Después pasé a trabajar varios años a la empresa de Transmilenio, que es quien se encarga en Bogotá, es el ente gestor del transporte público. Regresé a la Secretaría de Movilidad. Como mencionabas, pues pasé también por el Instituto de Desarrollo Urbano, y desde que pues arrancamos el gobierno del presidente Gustavo Petro, he estado acompañando el Ministerio de Transporte. Entonces, pues eso como un recorrido rápido de mi vida profesional. Soy mamá, tengo 2 hijos, un hijo de 21 años, otro hijo de 14 años, y realmente muy satisfecha frente pues, al trabajo que hemos venido construyendo y la experiencia que hemos logrado adquirir y aportar a lo largo de estos años, hablando de transporte público, sostenibilidad, infraestructura resiliente, reducción de emisiones, bueno, todas estas temáticas que hoy no solamente a un gobierno o a un sistema como el de Colombia, sino que están en la agenda de Latinoamérica y en la agenda internacional. Claro que sí. Pues aprovechando estas temáticas que usted nos pone sobre la mesa, le quiero dar como un contexto a todos los que nos están viendo en este momento y preguntarles sobre los desafíos y las prioridades que tiene Colombia en este momento y cómo se están gestionando desde el Ministerio de Transporte. Bueno, contarles un poco también para entender cómo funciona la dinámica en Colombia. Pues desde el sector central estamos como Ministerio de Transporte, que nos ocupamos de definir políticas públicas en términos de infraestructura, en términos de transporte, y adicionalmente tenemos la responsabilidad de ser autoridad de transporte de algunas modalidades, pero también hay un papel muy importante que ocupan las autoridades territoriales, ya sean los departamentos o las mismas alcaldías, en la gestión de la movilidad, en la gestión de los sistemas de transporte público. Entonces eso hace que en nuestro entorno pues haya necesariamente una sinergia entre los diferentes niveles de gobierno, pues para poder sacar adelante los proyectos. Hoy, ¿qué retos tenemos como Colombia, como país? Desde el ámbito de lo nacional, es acompañar en las políticas públicas que permitan la reducción de la siniestralidad en nuestro país. Nuestro país en los últimos años ha tenido un incremento de las víctimas fatales en siniestros, y esto pues nos invita, nos obliga a que tanto el gobierno nacional, este ministerio, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, junto con los gobiernos locales y con toda la sociedad en su conjunto, esto es una temática que no depende solo de las autoridades, depende de los diferentes actores, la misma sociedad, los grupos civiles, que nos podamos coordinar y sacar adelante pues un propósito que es la reducción de las víctimas fatales que ocurren en los accidentes de tránsito, en los siniestros de tránsito, y creería, ese es uno de los temas que hoy nos ocupan y que pues todo el sistema trabaja por lograr realmente contener, detener esta tendencia. En los últimos meses hemos logrado que se empiecen a presentar unas reducciones, y esto es algo pues que requiere un trabajo desde la política pública, desde el control, desde la pedagogía, desde la definición también de nuestros sistemas contravencionales. Estamos abordando hoy en nuestro país la posibilidad de implementar un sistema de licenciamiento por puntos. Bueno, todas las medidas y las recomendaciones,
un reto enorme en la transición energética. Eso es uno de las grandes apuestas de nuestro gobierno, y es la descarbonización de nuestra economía. Y ahí el sector transporte no es ajeno. El sector transporte es responsable en Colombia del 12.5% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Consumimos el 42% de la energía, cuando hay pues una media que habla de que el ideal o el promedio debería ser del orden del 24-25%. Entonces ahí tenemos una oportunidad de mejora. Entonces lograr la modernización de nuestro parque automotor, lograr la electrificación del parque automotor que nos permita una reducción de emisiones. Un propósito también muy importante, y es la intermodalidad. Nuestro país es un país carretero. El 90% de nuestra carga se mueve por carretera. Tenemos un activo férreo. En el pasado tuvimos unas redes férreas que pues operaron en nuestro país. Entonces ahí tenemos desde el punto de vista de la infraestructura un propósito particular, y es reactivar el modo férreo. También lograr tener una mejor utilización de nuestros ríos. Colombia tiene un activo fluvial, cerca de 24.000 kilómetros, de los cuales 18.000 son navegables. Entonces, lograr inversiones en el modo fluvial, lograr inversiones para la reactivación férrea nos tiene que permitir mejorar nuestros indicadores en términos de competitividad, productividad e intermodalidad. Y un tema muy importante que termina siendo transversal a esta política, y es cómo desde el gobierno nacional seguimos apoyando el desarrollo de las ciudades. Colombia es un país urbano. El 76% de los colombianos y colombianas vivimos en zonas urbanas, y ahí también cómo mejoramos los sistemas de transporte público, cómo apoyamos a los gobiernos locales en la implementación de todas de las políticas que permitan contener las externalidades de la movilidad, la congestión, la contaminación, la siniestralidad. Entonces ahí algunos de los temas, Juan Manuel, que son retos, que son estratégicos y que hoy pues el gobierno nacional viene impulsando decididamente. Excelente. Ahorita quiero preguntarle, digamos, yo creo que esto es algo y un panorama muy común para varios países de América Latina. Justamente el ministro Muñoz nos comentaba desafíos y retos muy similares a los que tenemos ahorita en Colombia, obviamente con unos cambios, digamos, y como usted lo decía, topográficos muy diferentes, pero hacia allá es donde, pues, digamos, debemos apuntarle. Pero le quiero preguntar específicamente un poco sobre su liderazgo y estratégicamente cómo se ha movido el Ministerio de Transporte en esto, y específicamente en cómo buscar aliados que nos respalden en la implementación de estos cambios, y en este momento quiénes son, y de la misma manera dónde hemos visto que existen como los mayores detractores o quiénes son los que están un poco como adversos a los cambios que queremos lograr desde el gobierno nacional. Bueno, yo creo que hay diferentes como perspectivas o aristas de estos cambios. Creo que hay una sombrilla muy importante que tiene que ver con la sostenibilidad. Sí, y esa sostenibilidad entendida como un concepto integral, sí, sostenibilidad desde el punto de vista de los sistemas de transporte público, sostenibilidad desde el punto de vista de cómo estamos hoy diseñando y construyendo la infraestructura. Entonces, hoy tenemos además en nuestro entorno una urgencia frente a cómo adaptamos nuestra infraestructura al cambio climático. Y este es un sector que se compone de muchos gremios y que hace también que hayan intereses, ¿sí? Entonces, lograr esa sinergia para poder impulsar proyectos, la transición energética. Y por eso, por ejemplo, en Colombia hemos insistido mucho y complementamos esta transición energética justa. ¿Cómo logramos que efectivamente podamos avanzar en esa transición energética y que no hayan perdedores, que al contrario, que podamos diseñar entre todos yo tomo mucho o del pelo, y esto lo he escuchado, pero es una reflexión que me parece al lugar, y es: todos creemos saber de movilidad. Todo pasa como pasa con el fútbol. Entonces, ¿pero por qué? Porque todos nos movemos, todos lo vivimos diariamente, y eso pues le da al ciudadano la legitimidad para poder dar su opinión, para poder saber lo que hay que hacer. Entonces, este es un sector que requiere mucho compromiso de la sociedad, porque hay que pensar en colectivo. Yo creo que cuando cada uno quiere resolver su problema o su necesidad de movilidad desde lo individual, pues eso empieza a generarnos
dificultades en la forma como afrontamos el problema. Entonces aquí el mensaje es claramente esto no depende solo de lo público, no depende solo del ministerio, no depende solo del alcalde, no depende del presidente, esto depende de toda la sociedad en común, trabajando como un ecosistema para poder lograr pues esos propósitos que tenemos en marco de la sostenibilidad. Hace 20 años, cuando empezamos a abordar los temas ambientales, nos parecían lejanos, nos parecían como que, vengan, podemos avanzar y eso lo vamos solucionando, o los temas sociales, los temas hoy de los nuevos paradigmas de diseño, los temas que hoy nos siguen costando, cómo hacer esa conciencia de que es mejor la movilidad colectiva, la movilidad masiva, que la movilidad individual. Entonces, son múltiples los retos, siempre habrán intereses, pero yo creo que la labor del gobierno y de quienes estamos pues en esta misión de liderar estos procesos, primero es escuchar, tenemos que lograr construir colectivamente, tenemos que entender también la necesidad del otro y en un ejercicio de donde el interés general debe primar también sobre los intereses particulares, poder encontrar soluciones en colectivo que nos permita pues avanzar hacia la sostenibilidad de nuestro sector. De acuerdo. Y adicionalmente a eso, pues usted muy bien lo decía, que muchos hablan y opinan sobre la movilidad, porque sí o sí a todos nos toca. De pronto habrá otros temas que son un poco más lejanos para algunos, pero la comunicación específicamente en este tipo de temas es muy importante. Y le quisiera preguntar, ¿cómo vincular a la ciudadanía, a los actores políticos que generan pues como cierta resistencia para tomar estas medidas que lo que justamente buscamos es reducir los gases de efecto invernadero? Recientemente tuvimos pues unos problemas sociales muy fuertes por decisiones, desde mi punto de vista, muy bien tomadas desde el gobierno nacional. Difícilmente un tema político muy difícil de tomar, pero es lo que técnicamente se debe tomar. Entonces quisiera preguntarle sobre esto. Bueno, yo creo que aquí lo importante es como siempre mantener abierto el diálogo, ¿no? Yo creo que uno siempre tiene que estar dispuesto a entender pues esa visión del otro y en esa lógica ese diálogo tiene que ser con evidencia, ese diálogo tiene que ser con información, ese diálogo tiene que ser abierto, ese diálogo no puede solo estar en el yo creo, a mí me parece, sino realmente entender y en nuestro sistema, en Colombia particularmente, pues hay hoy en día muchos niveles de organización de las comunidades, los colectivos. Nosotros venimos hace años trabajando muy cercano a organizaciones de la sociedad que, valga la redundancia, se organizan alrededor de un tema. Nos pasa mucho con los usuarios de las bicicletas, nos pasa mucho con las organizaciones que defienden los intereses y las necesidades de la movilidad activa. Entonces, realmente en nuestro país, creo, y eso es un valor que tenemos también desde el punto de vista de nuestra democracia, hay organización, hay interés. Antiguamente, la gente era más bien apática, desinteresada de esas discusiones. Hoy, al contrario, tenemos una comunidad organizada que nos exige, que nos reta, pero yo creo que pues primero abiertos al diálogo, abiertos a encontrar esas soluciones, a construir, a debatir, a salirse de que no me gusta, no me parece, y en ese sentido yo creo que uno puede lograr sinergias, puede lograr acuerdos que redundan en los beneficios. Hay que, pues creo yo, garantizar también y esto tiene que ver mucho en lo que es la estructuración de proyectos, cómo desde las etapas tempranas de los proyectos se facilita esa participación en las fases de prefactibilidad, de factibilidad, de estudios y diseños, que uno pueda recoger también esas necesidades y las pueda plasmar en el proyecto, en el diseño, y estoy segura que eso puede garantizar el éxito de los proyectos que se desarrollen. Excelente. Justamente usted hablaba sobre la vinculación desde etapas tempranas, todas estas organizaciones y demás, y recientemente hemos visto temas relacionados con el involucramiento del género y no dejar a nadie atrás, y se lo pregunto también como lideresa del sector transporte, siendo mujer, sabiendo como todas esas brechas que existen en el tema, ¿qué recomendaciones le puede dar a otras lideresas del sector transporte
y a los que de pronto, pues digamos, son hombres, cómo hacer para que el tema de género y no dejar a nadie atrás, pues digamos, tenga un mayor impacto en la sostenibilidad de las ciudades? Bueno, Colombia realmente ha tenido un compromiso continuo en lo que tiene que ver con las políticas de género a todo nivel, la participación de la mujer, pero también el contener, por ejemplo, violencias contra la mujer es muy en nuestro entorno, en los sistemas de transporte público, en el mismo espacio público. Entonces, yo creo que pues, este trabajo que trae pues, ya bastante tiempo, no queda acá, ¿no? Hay que seguirlo impulsando, hay que seguirlo promoviendo, hay que seguirlo compartiendo. Y mi invitación hacia otras mujeres es pues a entender, a veces uno no es consciente del significado y de la responsabilidad que tiene porque está también abriendo camino hacia otras mujeres. Uno a veces en estos entornos normaliza, además porque a nivel del sector público pues uno encuentra realmente esa paridad de género en la participación, pero realmente, si bien hemos logrado avanzar, porque creo que han habido avances importantes, aún siguen tenemos brechas, tenemos espacios donde no se facilita la participación de la mujer. Entonces yo creo que es a todas estas mujeres que tenemos hoy una posición de liderazgo, una responsabilidad es que seamos conscientes de que estamos abriendo camino a otras mujeres y que en esa línea pues debemos como mantener activa esa posibilidad de ir generando estos espacios para que muchas mujeres puedan igual participar en cargos, en posiciones de liderazgo, donde se toman decisiones y que cada vez avancemos más a que sea en condiciones de igualdad, en términos de salarios, en términos de poder no tener conductas que pues, se conviertan en violencia. No necesariamente la violencia solo es la violencia física, la violencia en la forma, en el lenguaje, en las actitudes. Entonces yo creo que este es un proceso y nuestro compromiso tiene que ser en esa conciencia, en no naturalizar, no creer que todos viven en el mismo entorno en el cual nosotros nos movemos y estar siempre con ese propósito de ir haciendo ese camino y de ir abriendo esos espacios. De acuerdo. Y justamente abrir esos espacios requiere tiempo, planificación, un gran equipo técnico detrás. Recuerdo recién elegido el presidente, usted lideró el empalme del sector transporte con el gobierno anterior, donde tuvimos la posibilidad de oír cuáles eran esas prioridades en el momento. En este momento vamos en más de la mitad del gobierno, nos quedan un poco más de un año y medio largo. ¿Qué se viene en este año y medio de trabajo en el Ministerio de Transporte y qué puede esperar el país y los países vecinos que Colombia pueda implementar en lo que nos queda? Bueno, efectivamente, pues haciendo un balance de lo que nos propusimos en nuestro plan de desarrollo, lo que hemos logrado avanzar durante estos 2 años y cómo nos preparamos ya para esta segunda mitad de tiempo, nuestros propósitos los podría concentrar en estos aspectos. Lo primero es todo lo que tiene que ver con la reactivación férrea, seguir avanzando en la estructuración de los proyectos férreos. Tenemos una meta de poder reactivar más de 1.800 kilómetros de red férrea que tuvo el país en un momento, que operó el país. Entonces, avanzar en las estructuraciones, avanzar en estas licitaciones, que nos permita que Colombia pueda mejorar sus indicadores de intermodalidad y que esta matriz modal que tenemos hoy en día, esta distribución modal donde el 90% se moviliza en carreteras, podamos pues cambiar esa participación y esa distribución modal. Un segundo elemento que es el ascenso tecnológico. Nosotros tenemos un compromiso al año 2030 de reducir 5.6 millones de toneladas de CO2 y es avanzar para lograr la electrificación del parque automotor, la modernización de nuestros camiones, todo esto pues en la sombrilla del ascenso tecnológico del sector transporte vehicular y esto pues enmarcado dentro de una política de más largo alcance y aliento que es la transición energética justa, la carbono-neutralidad, es poder como sector no solamente ocuparnos de mover a las personas de manera segura, de manera eficiente, de manera rápida, sino también hacerlo de manera sostenible y de manera limpia. Entonces, ese es un propósito.
donde las diferentes agencias internacionales nos han apoyado y nos han venido dando apoyo técnico para ir diseñando esos programas y esas estrategias que pues le permitan a Colombia avanzar decididamente en este propósito de reducir emisiones, adaptarnos al cambio climático. Colombia es un país que es altamente vulnerable al cambio climático. Cada vez que nos enfrentamos a lluvias intensas, ya sea pues catalogadas como un fenómeno de la Niña, la infraestructura es altamente vulnerable y eso también nos exige a pensar en que necesitamos adaptar nuestra infraestructura y que tengamos infraestructura resiliente. Un tema muy importante para nuestro sector es cómo crecemos en el modo aéreo. Colombia tiene una posición estratégica. El aeropuerto del Dorado, pues, ubicado en la ciudad de Bogotá, es hoy una de las infraestructuras de Latinoamérica pues, que mayor conectividad tiene a nivel de Latinoamérica. Venimos teniendo en los últimos años un crecimiento sostenido. Este año vamos a estar, ahorita llevamos ya 55 millones de pasajeros movilizados, creciendo el tráfico nacional, creciendo el tráfico internacional. Entonces, un propósito muy claro de mejorar toda nuestra infraestructura aeroportuaria que nos permita también que crezca el turismo y esto pues en clave de poder descarbonizar nuestra economía. Entonces hay unas inversiones muy importantes focalizadas desde lo público, pero también inversión privada que llega para mejorar nuestras infraestructuras aeroportuarias. Un tema también muy importante sobre el cual venimos priorizando y es inversiones en infraestructura social. En el pasado nuestro país pues había priorizado unas inversiones muy importantes en las carreteras, sobre todo pues en las zonas de la región andina y hoy también tenemos la necesidad y el propósito de invertir en nuestro Pacífico, en la zona Amazonía, entonces también unas inversiones que permitan mejorar la conectividad de estos territorios. La seguridad vial, por supuesto, Juan Manuel, que lo haya mencionado ya de quinto no significa que esté en esa posición, realmente es de los temas que más nos ocupan y es poder reducir nuestras cifras de siniestralidad, poder cambiar esta tendencia. Esto significa infraestructura segura, esto significa control, esto significa pedagogía. Entonces ahí un resumen de los temas que en este momento se convierten para nosotros en temas estratégicos. Hay otros, hay proyectos en particular, el río Magdalena, nuestros puertos, pero creo que esto es una sombrilla de esos temas estratégicos en los cuales vamos a estar durante los siguientes 2 años trabajando muy decididamente. Claro que sí, y de una vez la invito, o más bien le cuento que vamos a seguir apoyando desde la cooperación alemana todos estos temas que justamente hacen como ciertas sinergias con los intereses y con la necesidad que tiene el mundo en general. Para terminar, quisiera... Manuel, un comentario en este componente de reactivación férrea, porque pues nos interesa desde el Gobierno Nacional seguir avanzando con las ciudades. El Gobierno Nacional ha sido socio estratégico en la financiación de proyectos como Regiotrans de Occidente, como el Metro de Bogotá, los sistemas de transporte público, y ahí también en la reactivación férreas proyectos como la línea de tren de cercanías que de Bogotá conduce hacia la zona norte del país, Zipaquirá, el tren del Valle, el tren del Río, el tren del Caribe. Entonces también acompañar esas iniciativas de transporte ferroviario que permiten mejorar pues la conectividad en las zonas urbanas, que permite mejorar los sistemas de transporte público y a través de eso pues seguir avanzando para que el transporte público sí o sí sea un eje estructurante en las ciudades, sea una infraestructura que permita el desarrollo, que permita el ordenamiento del territorio. Entonces también hay un propósito del Gobierno Nacional para poder avanzar, seguir avanzando en esta política pública de movilidad sostenible con enfoque en las ciudades a través pues, de la cofinanciación de estos importantes proyectos. Wow, aquí nos podríamos quedar hablando muchísimo tiempo de los retos que tenemos. El tema de financiación yo creo que nos da para un webinario completo y poder inspirar, motivar, incluso llamar la atención sobre estos temas. Pero quisiera para cerrar, ¿qué mensajes y recomendaciones nos podría dar a los que estamos conectados en esta semana del transporte del cambio climático, que nos están viendo desde Europa, Asia, África, en diferentes horarios, justamente para poder implementar todos estos cambios hacia la movilidad sostenible?
Bueno, podrían ser muchos mensajes, pero voy a tratar de concentrar. Bueno, primero, lo importante de concebir el transporte y concebir la infraestructura, entendiendo cómo debe integrarse con los temas sociales, con los temas ambientales, con los temas de ordenamiento del territorio. Yo creo que es muy importante, no podemos desarrollar proyectos que no tengan claro estos determinantes de desarrollo, y eso hace que realmente los proyectos sean exitosos. Cuando yo ya estoy en una fase de inversión, haciendo unos estudios y diseños, y no he vinculado desde el inicio a las comunidades, no he entendido las necesidades, pues eso sí o sí hace que los proyectos pues no puedan desarrollarse en los cronogramas y en los costos que pues inicialmente habían sido pactados. Entonces es muy importante esa fase de planificación, pero entender hoy las realidades y los retos que tenemos desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, desde el punto de vista del ordenamiento del territorio. Muy importante seguir insistiendo en la necesidad que la movilidad, que la planeación del transporte de la movilidad converse con la planeación del territorio. No podemos seguir hablando de movilidad sostenible, de transporte público estructurante, cuando seguimos promoviendo ciudades extensas, ciudades donde la gente se tiene que movilizar 20 kilómetros, 25 kilómetros. Entonces, todas estas recomendaciones que hay frente a la mezcla de usos, frente al desarrollo orientado al transporte, es muy importante en las ciudades, ciudades donde puedan hacerse viajes cortos, donde yo pueda pasar hacia la bicicleta, donde pueda pasar hacia caminar, la movilidad activa, que nos permite además reducir las externalidades de la movilidad, reducir la congestión, la contaminación, la siniestralidad, mejorar la calidad de vida, tener bienestar en la forma como vivimos nuestras ciudades. Eso creo que es uno de los elementos que debemos seguir trabajando. Llevamos 2 décadas por lo menos enfocados en la necesidad de la sostenibilidad de nuestros sistemas, en nuestras ciudades, ciudades que sean amables, ciudades que generen bienestar a sus ciudadanos, y en ese sentido, pues hacer esa dupla entre la planeación del territorio y la planeación de la movilidad, pues termina siendo estratégico pues para lograr ese objetivo. Y un tercer recomendación, lo haría pues de la necesidad pues de que planeemos muy bien nuestros sistemas, que planeemos muy bien nuestros proyectos, pues para que podamos cumplir las promesas que se tienen frente a los beneficios, los cronogramas, los presupuestos, para pues poder avanzar en proyectos que sean estratégicos, que promuevan la competitividad y la sostenibilidad. Excelente, ministra. Pues muchas gracias por su tiempo. De verdad que nos motiva a seguir construyendo territorios mucho más conectados, seguros e inclusivos en Colombia. Y justamente esto es motivar a la región y, por qué no, a otros continentes también a tener como esa fuerza y como toda esa visión global que usted tiene sobre esto. Esperemos sigamos trabajando por mucho tiempo más en el sector transporte, desde la cooperación o desde donde estemos. Entonces, le agradezco mucho. Y un elemento final, Juan Manuel, si me permites, claro, ahorita escuchándote, yo creo que pues los que hemos por algún tiempo ya trabajado en esto, entender que el transporte público no son usuarios cautivos, son clientes que se tienen, y que hay bienes sustitutos que cuando las personas no encuentran un servicio de calidad, no encuentran un servicio que esté disponible, que sea asequible, que sea accesible, pues se van hacia los bienes sustitutos, que en este caso es para nosotros la movilidad individual, que nos genera unas externalidades. Entonces, entender esa lógica a la hora de planear nuestras ciudades, entender que la gente, todos, todo el tiempo estamos razonando, estamos haciendo una cuenta, lo que menos costo creemos nos genera, y esa es la dinámica y esa es la lógica, y tenemos también que entender esto a la hora que planeamos sistemas, que planeamos ciudades. Y un mensaje final que tiene que ver con la seguridad vial, y es cómo administramos sistemas seguros, infraestructuras seguras, velocidades seguras, que hagan pues que nuestras ciudades realmente sean unos entornos saludables, seguros, que la gente se sienta cómoda caminando, cómoda yendo en bicicleta, cómoda usando el transporte público. Entonces creo que es un reto que se mantiene vigente frente a ese modelo sostenible de ciudades que nos imaginamos, y por las cuales pues todos los que nos interesamos de estos temas
permanentemente seguimos pues trabajando y convencidos de que ese es el camino. Muchas gracias otra vez, no me canso en verdad de agradecer, trabajar con usted verdaderamente ha sido muy valioso, tanto a nivel personal como profesional. Desde la GIZ estamos muy agradecidos que el Ministerio de Transporte de Colombia sea de esas contrapartes con las que da gusto trabajar. Entonces, nada, le agradezco y aprovecho también el espacio para darle, digamos, la continuidad a esta semana del transporte, la semana del transporte y del cambio climático. Desde Alemania van a seguir con esta discusión. Entiendo que vamos a tener como unas discusiones posteriores. Entonces, ministra, un placer y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación, por este espacio, por permitirnos pues conversar de estos temas que siguen muy vigentes en la agenda del desarrollo. Muchas gracias por haber participado en esta sesión y los invitamos a que sigan conectados a la Transport and Climate Change Week 2024. Muchas gracias, Juanma, muchas gracias, Julio, muchas gracias a los ministros de Transporte, Juan Carlos Muñoz de Chile y a la ministra García María Constanza de Colombia. Muchas cosas para compartir, muchas cosas para comentar y para poder construir una conversación después de estas reflexiones en las cuales, una vez más, se ponen muchos temas sobre la mesa. Quisiera invitar a dos colegas de la región latinoamericana, mujeres lideresas del transporte sostenible desde sus experiencias. Quisiera que me acompañen entonces Lisa Castillo, quien es arquitecta costarricense apasionada de las metodologías ágiles y la gestión de equipos, directora senior en SLOCAT Partnership, Alianza para el Transporte Sostenible y Bajo Emisiones de Carbono, ex viceministra de Transporte y Seguridad Vial en Costa Rica y cofundadora de la Red de Mujeres en Movimiento de América Latina, iniciativa que promueve la formación de lideresas e igualdad de género en la industria del transporte y la movilidad. Ella es además colaboradora del Laboratorio de Ciudad y Territorio, la CITE, y de la Universidad de Costa Rica y de la Asociación Latinoamericana de Urbanistas ALPAO. Bienvenida, Lisa, qué gusto que estés con nosotros en esta sesión. Y nos acompaña también nuestra colega Kelly Fernández, quien también es arquitecta y urbanista, especialista en economía urbana y gestión pública y estudiante de maestría en desarrollo sostenible. Kelly ha trabajado directamente en el desarrollo de estudios, planes y proyectos de movilidad urbana sostenible. Se incorporó a GIZ en el año 2021 para apoyar y liderar la implementación de la acción para la aceleración de la movilidad urbana sostenible en las ciudades brasileñas y actualmente coordina Somos LAC, Comunidad de Prácticas, ambas iniciativas del programa Euroclima. Bienvenida, Kelly, muchas gracias también por acompañarnos. Entonces, con ustedes quisiera que pudiéramos bajar un poco lo que nos contaron los ministros de ambos países y quizás primero recoger una primera impresión de cada una de ustedes, si quieren compartir, y ya luego entramos un poco a una conversación más conducida. Lisa. Sí, muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Kelly, gracias a todas y todos quienes nos acompañan. Rápidamente, una impresión sobre lo que acabamos de escuchar es esta generación de liderazgos que tiene Latinoamérica y el Caribe, de personas completamente convencidas de que trabajar inclusivamente en este sector trae cambios profundos en nuestra calidad de vida. Yo creo que lo hemos visto en muchísimas otras ciudades, lo vemos en la comunidad práctica, donde existe no solamente una cantidad de técnicas y técnicos maravillosos, con pasión, sino que esas mismas personas pueden luego acceder a estos puestos de liderazgo para construir políticas públicas, y es lo que hemos visto recientemente y en las últimas políticas de transporte y movilidad, donde se impulsan proyectos de alto impacto y principalmente abiertos a la participación ciudadana y a la co-creación. Yo creo que es un gran momento para Latinoamérica y el Caribe. Creo que es muy importante seguir impulsando con pasión estas políticas y principalmente tener más personas involucradas con pasión y convencidas de que este es un camino por atender.
Muchas gracias, Lisa. Gente involucrada y con pasión, como decía la ministra de Colombia, buscando soluciones que sean mejores que las alternativas, priorizando el transporte colectivo. Kelly, ¿qué te pareció a ti? ¿Cuáles son tus primeras reflexiones? Hola a todas y todos. Hola Andrea, Lisa, un gusto. Muchas gracias al equipo organizador por la invitación. La mensaje que me quedó más fuerte fue sobre tener una afición conjunta, colectiva, con un importante hilo conductor. Entonces, cuando el ministro Muñoz trae el plan 3030 como una perspectiva para volver a invertir el sistema de trenes de Chile, y también cuando la ministra María Constanza trae todos esos planes de estrategias que Colombia está poniendo en marcha, me queda la importancia de conversar con la sociedad como un todo, la sociedad civil, el sector privado, el sector público, poner la gente a trabajar en visión, a trabajar en futuro, para después poner en marcha cambios, nuevas políticas, implementar nuevos proyectos como un factor agregador súper importante para avanzar en la movilidad sostenible en Latinoamérica. Muchas gracias, Kelly. Efectivamente, de las cosas importantes que se ponen en la mesa al conversar con los ministros son la integración de los sectores. Desde ahí, por ejemplo, cómo el sector privado se va integrando como un proveedor, pero también la sociedad civil, porque es finalmente la sociedad civil la que se empodera o no de las soluciones que les proponen. Y también, como decía el ministro Muñoz, de la manera en que las autoridades usan el transporte público también va generando una nueva cultura de transporte. Entonces, aprovechando un poco que quizás nosotras estamos sentadas en el otro lado de la vereda, cuando tenemos que buscar la forma de entregar innovación, estrategias, estructuras, metodologías a los países para que puedan acelerar su implementación. Quisiera pedirte a ti, Lisa, que pudieras, aprovechando que tenemos una audiencia que es muy fuerte en otros países afuera de Latinoamérica, entregar una pequeña reflexión, quizás una recomendación, ¿por qué no?, a los ministros, a la audiencia, sobre cómo integrar de manera positiva el sector privado sin descuidar la atención en lo multisectorial, integrando a los sectores que no necesariamente tienen los mismos equilibrios de poder. Gracias, Andrea. Voy a retomar el tema del liderazgo, porque es muy importante que este liderazgo se ejerza desde un espacio genuino y motivado, y dejar esa percepción que una sola persona va a cambiar, sino que es una persona más sus equipos, más sus otros ministros y ministerios dispuestos a llevar ya sea conversaciones y o negociaciones complejas con empatía y convicción. Ya lo mencionaban ambos ministros, hay que reconocer lo complejo y hay que involucrarse determinadamente sobre un concepto de corresponsabilidad. Hay que trabajar con las ciudades, las regiones, empresas y sociedad civil. Y yo creo que es muy importante, y esto es para mí un primer paso, y esta construcción de confianza que en los ámbitos públicos muchas veces se inicia sin este ámbito de confiar en el proceso y confiar en quienes están liderando estos cambios estructurales. Y para esto los procesos deben ser transparentes, deben ser inclusivos y deben ser significativos, como decía Kelly, para definir conjuntamente esos objetivos basados en el conocimiento. Y cuando hablo de significativo me refiero a que debe ser memorable. Deben ser experiencias basadas en mejorar la calidad de la experiencia de las personas, deben tener herramientas innovadoras de facilitación, participación e involucramiento, porque no solamente son espacios donde alguien magistralmente viene a dar un conocimiento y el resto de personas escuchamos. Tienen que haber opciones y facilitaciones adecuadas para que las voces no solamente sean escuchadas, sino que se determine cuáles son los roles de cada sector que participe. Algo fundamental es que los espacios de participación deben tener enfoque de género diferencial e interseccional que permitan una representatividad verdadera en esos espacios de co-creación, ya sea de políticas públicas o de marco para cambios sociales. Otra cosa importantísima son que los datos y la información que se generen de estos espacios sean abiertos y sean accesibles a muchas otras personas que por alguna condición no puedan participar en tiempo real de estas discusiones, y priorizar la construcción de capacidades y estrategias de comunicación que lleven a múltiples audiencias.
Y si me permites, para el tema del sector privado, es fundamental hablar de financiamiento y hablar de inversión hacia prioridades de transportes resilientes y bajas en emisiones de carbono. También hay una recomendación muy importante en temas de financiamiento y es que debemos evolucionar el tipo y las herramientas de evaluación económica para las inversiones de transporte terrestre. No podemos seguir con los métodos tradicionales de inversión económica, de evaluación, económica de proyectos, donde solamente se toman en cuenta los costos directos, gastos de capital y operaciones y mantenimiento. Tenemos que entender que hay proyectos que tienen beneficios indirectos inducidos que van mucho más allá de los enfoques tradicionales. Y esta conversación trae al sector privado gran interés y puede incentivar a que empecemos a utilizar otras herramientas que permitan darle una mayor información para la toma de decisión e involucramiento de este sector privado. Muchas gracias, Lisa. Genuina, compleja, empática, con procesos de transformación que sean significativos y memorables. De alguna manera, la Semana del Transporte y el Cambio Climático busca generar ese espacio para el intercambio entre pares, ese espacio seguro, donde puedo venir con preguntas sin tener respuestas, donde puedo compartir las cosas que no han salido bien, de manera que entre todos buscamos juntos. De esa manera, la comunidad de prácticas de Latinoamérica que lidera Kelly desde el programa Euroclima es un lugar seguro para Latinoamérica por el idioma y también para poder discutir dentro de las mismas diferencias que tiene América Latina en la implementación de sus políticas. Conectando con lo que nos dejaste abierto, Lisa, el financiamiento y los mejores métodos de evaluación para el financiamiento, quisiera llevar a Kelly a su sector de expertise y cómo la comunidad de prácticas de alguna forma puede facilitar y mejorar las posibilidades de generar buenos proyectos y en especial proyectos bancables. Muchas gracias. Entonces, primero les cuento un poco que la comunidad de práctica existe desde 2018 y que después de un proceso de diagnóstico y evaluación, percibimos que había la necesidad de cambio de su estructura de gobernanza. Entonces, invitamos las contrapartes del programa Euroclima a ser parte de este cambio y este cambio generó una estructura más abierta y más horizontal. Entonces, pasaron a ser parte activa de la comunidad de práctica algunos gobiernos, entre ellos el gobierno de Colombia a través de su Ministerio de Transporte de Chile, a través del Ministerio de Telecomunicaciones de Transporte y también otros como Brasil, Argentina, gobiernos locales como Curitiba, La Paz. Y desde entonces estamos produciendo una comunidad en que se puede co-crear y también pensar nuevas estructuras colaborativas. Yo creo que es importante decir que uno de los puntos clave fue percibir que es necesario pensar la gobernanza, pero también crear espacios para la innovación técnica y para el intercambio de experiencias, de éxito o no, porque no siempre las cosas pasan bien y es importante identificar por qué no pasaron bien y permitir cambios para que mejoren en el tiempo. Entonces, importante traer la experiencia de creación de grupos temáticos. Hoy, por ejemplo, estamos con 6 grupos temáticos de la comunidad de práctica. Uno de ellos, liderado por Colombia, que es el grupo de equidad e inclusión, con enfoque de género, equidad e inclusión. Ese grupo está en marcha, está co-creando su plan de acción y está colaborando junto con el Ministerio de Transporte de Colombia, el DTPM, que es Directorio de Transporte Público en Chile, para que podamos pensar productos, clínicas, mentorías, para que otros ministerios en Latinoamérica puedan avanzar con la transversalización del enfoque de género. Lo mismo está pasando con el grupo de movilidad activa y micromovilidad, que están se poniendo a trabajar conjuntamente el gobierno local de La Paz, Bolivia, el Ministerio de Transporte de Chile y también Despacio, que es una organización colombiana que actúa en la creación. Y hay otros grupos en marcha con temáticas que fueron elegidas conjuntamente con actores públicos, con sociedad civil y con las agencias implementadoras del programa Euroclima, así como GICTF
que lidera el componente de transporte sostenible hoy. Y estamos hablando de digitalización y movilidad, transporte público, logística, transporte de carga y gestión y financiamiento. Y aprovechando el tema de financiamiento, esos grupos temáticos en las conversaciones para la construcción de los planes de acción, es común las personas se preguntaren cómo podemos avanzar con nuevos proyectos de infraestructura para volver nuestros planes en práctica y cambiar las ciudades, así como nos pregunta la ministra Cois, cómo estamos hoy construyendo nuestra infraestructura. Entonces, hoy estamos construyendo la infraestructura de manera distinta en los distintos países, pero también es posible juntos nos poder conversar un poco sobre cómo podemos construir requerimientos, parámetros para la construcción de una infraestructura que pueda tener mejores beneficios para la sociedad y contribuir para la descarbonización del sector, para la resiliencia del sector frente al cambio climático y promover ciudades justas, que es una temática que hablamos mucho y escuchamos mucho de los dos ministros. Entonces, en Brasil también hay una experiencia que no está dentro de la comunidad de práctica en ese sentido, en apoyar al gobierno brasileño en la creación de una herramienta digital para apoyar la estructuración de proyectos bancarios. Entonces, más allá, y ahí conectando un poco con Lisa, es importante también conocer un poco el contexto de financiamiento, porque el contexto de financiamiento es amplio, hay muchas instituciones financieras que actúan con distintos requerimientos y hay también que hacer buenos diagnósticos, sistematización y fortalecimiento de capacidades. Y una parte tenemos que hacer en separado, pero también es posible avanzar conjuntamente. Entonces, dejo aquí un poco de esas dos experiencias. Muchas gracias Kelly, muchas gracias Lisa. Vamos llegando al final de lo que ha sido el primer día de la Semana del Transporte y el Cambio Climático. Una invitación para la acción ha sido el marco del día de hoy. Y quisiera arriesgarme acá y pedirle a Lisa, antes de que me la saquen, si me puede dar una frase como mensaje para tomar y llevarnos, y así ya cerramos la sesión. Lisa, por favor. Gracias, Andrea. Yo no me quiero ir sin pedirles de forma contundente que potenciemos esta nueva generación de contribuciones nacionalmente determinadas para que alineemos integralmente las estrategias de transporte con las estrategias climáticas y el Acuerdo de París. Es una grandísima oportunidad para construir capacidades, pero principalmente para comprometernos convencidamente con el transporte sostenible y la movilidad segura. Muchas gracias, Lisa, muchas gracias, Kelly, muchas gracias a los ministros Juan Carlos Muñoz y a Julio por la sesión de hoy. Antes de que nos vayamos, quisiéramos pedirles que nos dieran su retroalimentación, para lo que voy a pedir que me pongan el código en la pantalla y de esa manera pueden dejar su retroalimentación. Entiendo que también lo pueden poner en el chat. Su retroalimentación nos ayuda a mejorar. Estamos empezando la Semana del Transporte y el Cambio Climático 2024, conectando los puntos, conectando perspectivas, conectando personas, enfoques, instituciones. Cerramos esta sesión con un llamado a potenciar la NDC, a ser coherentes, genuinos, significativos y memorables. Ahí les quiero dejar, aquí le voy a pedir a quien me está ayudando con el PPT que se devuelva. Tenemos material para ustedes también para ayudarlos a seguir la Semana del Transporte. Una diapositiva para atrás, hacia atrás. Una más. Ahí vamos otra vez. Gracias y disculpen a los que me están acompañando acá. Otra más. Ahí, Mariana, a ver si me puedes ayudar. Más. Hacia adelante, sigue, vamos, que podemos, estamos cerrando. Un poquito más. Bien. No importa, está todo bien. Tenemos material para ustedes en la página web, pueden descargar material para que vayan tomando notas sobre lo que está pasando en la semana. También vamos a compartir en redes sociales los 2 mensajes claves que tomamos hoy.
los videos van a subir a Changing Transport YouTube. Y para mañana, ahora sí, si quieres, Mariana, me compartes la agenda. Tenemos foco en multisectorialidad y transporte urbano. Ahí está bien. Para transporte urbano, los invitamos en la tarde. Todas las sesiones tienen traducción y vamos a hablar sobre género y sobre regulación en eficiencia vehicular para las tecnologías de reducción de emisiones a través del cambio tecnológico a autos eléctricos. En la mañana vamos a conectar con el World Urban Forum en directo, con el Cairo, y luego vamos a hablar sobre cómo hacer para que las ciudades sean realmente pedaleables o que prioricen el uso de la bicicleta. Y vamos a conocer la experiencia de los Balcanes con una caminata por los Balcanes, así que no se pierdan, si pueden levantarse temprano los de Latinoamérica, vamos a estar en una caminata por los Balcanes. Y los dejo invitados también para el miércoles, donde realmente vamos a profundizar sobre Latinoamérica, y por supuesto todos invitados para el jueves, para el Writing por el Futuro, donde vamos a escribir juntos nuestro mensaje de la comunidad de transporte y cambio climático para la COP29, que se estará iniciando el próximo lunes. Con esto, y agradeciendo una vez más a todos los que están detrás, haciendo que esta semana en línea sea posible, nos despedimos por hoy y nos vemos mañana a las 8 de la mañana en horario europeo para conectar con el World Urban Forum y continuar con nuestra agenda del día de mañana. Que tengan una buena tarde, nos vemos. Chao.